vamos a estar hablando acerca de la estrategia psicológica para saber sobrellevar esta cuarentena, aquellas personas que ya tienen que estar guardaditos, tranquilos de este COVID-2019 y cómo evitar, ¿verdad? Y todo esto. Buenos días, Dulce. Muy buenos días, queridísimos hermanos, amigos, todas aquellas personas que nos están sintonizando a través de su emisora favorita Horizonte 104.3 FM, la Ruta de la Fe. También a todas aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente en Facebook, donde estamos transmitiendo en vivo. Agradecer muchísimo a Junior esta invitación de poder compartir en este programa tan escuchado que rompe récord aquí en la programación. Agradecer a Dios que me dé la oportunidad de poder compartir, orientar a la comunidad sobre este tema que está en todo a nivel mundial y que a veces por no saber manejarlo las cosas tienden a verse peor de lo que son y se nos ha olvidado una parte importante. Ha habido una preocupación de todas las autoridades muy bien acerca de orientarnos con todo lo relacionado a la salud, cómo prevenir, cómo manejar la situación. Pero se ha quedado atrás el tratar los temas y las orientaciones relacionadas con las emociones, con la parte espiritual, intelectual, pensamiento, sentimiento, con toda esta parte importante que forman parte del ser humano, porque el ser humano no solo es cuerpo, tiene alma, cuerpo y espíritu, y es integral, y por eso hemos querido en esta mañana venir a hablar un poco sobre esta parte psicológica, las consecuencias que produce el COVID-19 a nivel psicológico en las personas y también estrategia para nosotros poder mantenernos a nivel psicológico, emocional, más tranquilo y cómo poder llevar esta cuarentena porque no estamos orientados, no estamos acostumbrados a estar encerrados y esto para el ser humano a nivel psicológico afecta muchísimo. Y es por eso que hemos querido hoy venir a orientar un poco en este aspecto psicológico, emociones, sentimientos, que abarca todo lo que estamos viviendo como sociedad. Así es, Dori, y yo sé que este tema será de sumo interés, por eso digo, corran la voz, estén pendientes también a la repetición del mismo, que estaremos repitiendo este programa en otros horarios para que la gente también esté empapado. Y este aspecto que vamos a tratar y que estaremos conversando es sumamente importante, como tú lo acabas de decir, se olvida este papel, se olvida el cambio radical, se olvida de que hay personas que en su vida no han hecho un stop, como ahora nos han enviado, que obligatoriamente hay que hacer. Bueno, yo no recuerdo que haya pasado algo similar en el aspecto de la cuarentena en nuestro país. Es decir, en la historia no lo recuerdo que hayamos pasado por esto, pero tampoco hay una orientación a nivel psicológico. Por lo menos yo no lo he escuchado, puede ser que se esté dando en algunos lugares, pero escucho varios programas y hay poca orientación relacionada a cómo vivir la cuarentena y cuáles son las consecuencias psicológicas que produce toda esta situación que estamos viviendo. A medida que el brote de coronavirus se extiende a más países y crece el número de víctimas mortales, preocupa la incertidumbre sobre lo que se avecina cada vez más. Por ejemplo, las compras por pánico no son más que un mecanismo de afrontamiento, ya que los efectos psicológicos se empiezan a sentir tanto en el ámbito individual como en el social. Hay personas que van al supermercado, que va a comprar lo que sea, aunque no lo necesite. Y muchas, bueno, yo no sé si tú escuchaste por ahí que se armó una crisis solo porque se acabó el papel higiénico, el papel de baño. Dime, ¿cuál es el problema? Y a veces, ¿tú sabes lo que pasa? Que vamos y comenzamos en una etapa donde nos vamos olvidando de los demás. Porque este no es un momento para tú querer acapararlo todo para ti. Y de hecho, la misma tienda están emitiendo comunicados donde dicen tenemos para todo. Tranquilo. O sea,
no actúen de esa manera, compórtense, déjenle a otro, porque otros también como tú necesitan. La gel desinfectante, si tú tienes toda la gel, tú eres el único que va a estar limpio, tú tienes todo eso acumulado y los demás entonces, ¿y qué va a pasar? Entonces estamos tan asustados y estamos tratando de afrontar de una manera inadecuada esta situación que estamos viviendo, y por eso la importancia de la información, de la comunicación, de que estemos bien orientados, que ese otro aspecto que estamos viviendo. Y un punto que tú acabas de mencionar acerca de los comercios, que la gente no está orientada. Hace ratito yo he recibido algunas llamadas de un caso que se está dando ahora aquí en nuestro pueblo. ¿Qué es lo que han dicho y qué es lo que se está pidiendo a la población? Desde el gobierno en otros países, y otros países han tomado la medida, recogimiento, no estar en lugar donde hay muchas personas. Y se está dando el caso ahora mismo en una tienda donde hay unas largas filas para un ticket, para poder entrar, adquirir y comprar algunos alimentos necesarios y básicos para la casa. Pero las personas, hasta fotos tengo que me enviaron en las redes, a través del WhatsApp, y dicen cómo la gente no entiende si ahí en ese lugar hay una persona que tenga este virus. Inmediatamente todas las personas que están ahí van a quedar infectadas, y ahí hay un grupo de personas, una gran multitud de personas que hay que orientar en cuanto a esto, haciendo fila por un alimento sin saber que pueden salir infectados si uno solo. Esta es otra consecuencia psicológica. Nos volvemos irracionales. Las reacciones desmesuradas de la gente a la propagación del coronavirus podrían ser más perjudiciales que la enfermedad en sí. No tengo miedo del COVID-19, no tanto, sino lo que asusta es la pérdida de la razón y la ola de miedo que empuja a las masas de la sociedad hacia la espiral del pánico y las lleva a almacenar cantidades indecentes de cualquier cosa. No voy a quitarle la importancia que tiene el coronavirus. Claro que sí, debemos estar todos bien conscientes, pero ahora mismo se está dando más una ola de pánico, de miedo, de acciones irracionales que son más fuertes que las consecuencias del coronavirus en muchas personas. Porque no todos los que se contagian de coronavirus mueren. No todos los que se contagian de coronavirus tienen efectos secundarios fuertes. Comprende que el coronavirus, usted lo que tiene que estar bien orientado y saber usar las medidas de precaución y manejarse de la manera adecuada. Aunque un 80% de la población puede quedar infectada, pero eso no quiere decir que el 80% ni siquiera va a sentirlo. Un por ciento grande no va a sentir los síntomas. Que de hecho se dice todavía en todas las estadísticas, y los mismos médicos, las personas capacitadas en esta área, dicen quiénes son las personas que están más en peligro de morir si tienen algún problema de salud, una edad en específica, en los niños, pero más en las personas adultas, mayores. Entonces, hay que estar claro en eso. La gente en el pánico no escucha. Es el problema. Nos volvemos irracionales. Eso es una de las situaciones, de la consecuencia psicológica más fuerte, que las personas comienzan a no razonar, a no discernir, pierden el juicio crítico, pierden el análisis y comenzamos a actuar. ¿Cómo actúan las personas irracionales? A lo que ven. Como los animales. No pensamos, no discernimos, no pensamos en los demás, no nos detenemos. Esto es otro coronavirus. Así es. Por eso es que estamos aquí en esta mañana. En realidad, es probable que el virus en sí no cause grandes daños tan fuertes, pero nuestra conducta, la actitud de luchar por uno mismo, por encima de todos los demás, podría resultar catastróficas. Nuestra actitud, nuestra conducta, el dejarnos llevar por el estrés, por el pánico, el no saber razonar y detenernos y ver qué pasa. Tenemos que orientarnos, y por eso es que yo quiero dar estrategias de cómo ustedes pueden vivir esta cuarentena, estos días en sus hogares, aprovechándolo y no que traigamos consecuencias catastróficas.
Por eso es que estamos aquí en esta mañana. Por eso es que queremos estar orientándonos para que comencemos a revisarnos y ver cómo estamos a nivel emocional. Porque una de las formas de ayudarnos a nivel emocional es reconocer, bueno, yo estoy en pánico, estoy en crisis, estoy estresada, me está pasando esto. Y es normal. Es normal que nos preocupemos, es normal que nos sintamos nerviosos, es normal que pasemos por momentos donde nos descontrolamos. Eso es normal con lo que está pasando, porque eso, la mente, el ser humano, la psicología del ser humano, pues es así. Cualquier cosa nos desequilibra. No todos reaccionamos de la manera, de la misma forma. Por eso es que la información y la orientación nos van a ayudar para nosotros detectar nuestros sentimientos, nuestras emociones, detectar lo que está pasando en nuestro cuerpo y saber cómo hacer un stop, cómo parar, cómo manejarlo. Porque a veces somos los jefes de la familia y entonces pues destruimos todo un trabajo en el hogar porque no tenemos control. En los momentos de estrés y ansiedad, con frecuencia tendemos a usar estrategias que están diseñadas para ayudar, pero resultan contraproducentes. Por ejemplo, a veces nos ponemos en Google. ¿Qué pasa? Que a veces buscamos informaciones, ahí escribe todo el mundo. Y en vez de tranquilizarnos, ahí es que nos ponemos mal. Ahí es que entramos en pánico. ¿Por qué? Porque muchas veces las acciones que tomamos no son la adecuada. Y lo que produce es más ansiedad. Lo que produce es más histeria, más neurosis. Lo que produce más desequilibrio emocional. Porque no estamos bebiendo de la fuente adecuada. Por eso la importancia de que nosotros sepamos manejar la situación que estamos viviendo. ¿Qué tipo de noticias estamos nosotros buscando? ¿Cuáles son esas fuentes? Porque hoy día, señores, aunque uno no lo crea, hay personas que juegan con las emociones. Y hoy día los medios de comunicación es una herramienta poderosa en cuanto a las emociones del ser humano. Lo que vemos, lo que leemos, lo que se inventa, lo que pueden hacer. Hoy día tantas cosas que se pueden cortar, implementar, ajustar y colocar y ponértela allí como que es algo verídico, sin uno ver qué fuente y de dónde viene eso, si es verdad o es mentira. Esto es lo que hoy día ha hecho que el mundo esté y el ser humano esté totalmente en una crisis, con un coronavirus que no la tiene en sí el virus que anda, pero sí tiene otro coronavirus que es esta crisis. El coronavirus emocional, coronavirus psicológico, que es peor, porque para erradicar de tu mente todo eso que tú has introducido como verdad, no es tan fácil. Una fiebre tú la bajas con algún calmante, con un medicamento, pero el coronavirus psicológico es más difícil de erradicar que este coronavirus en el cuerpo a nivel biológico. Entonces vamos a comenzar con las consecuencias a nivel psicológico. Junior, nos están inscribiendo por aquí que te oye con dificultad. Mira a ver si podemos arreglar esa situación, que te escucha con dificultad. Así que muchísimas gracias a las personas que están pendientes y nos están inscribiendo por aquí, por esta vía. Vamos a conocer algunas de las consecuencias a nivel psicológico que está produciendo el coronavirus. Por ejemplo, la hipocondría. Hay mucha gente ahora hipocondriaca. Inclusive aquellas personas que ya de por sí tienen este trastorno de hipocondría. Ahora hay muchos que de manera momentánea, temporal, están pasando por este momento. ¿Y qué es la hipocondría? Trastorno mental que se caracteriza por una preocupación constante y obsesiva por la propia salud y por una tendencia a exagerar los sufrimientos que pueden ser reales o imaginarios. Una persona, no es el caso porque este es el trastorno, pero ahora estamos pasando por una actitud, por un momento hipocondríaco algunas personas.
¿Qué es lo que pasa con esta situación? Que las personas comienzan a sentir todos los síntomas. Todos los síntomas que se prescriben de una persona infectada por el COVID-19, la persona con una actitud, con una conducta, con una situación emocional hipocondríaca, comienza a darle fiebre real. Comienza a sentir que se está asfixiando, que tiene problemas respiratorios. Comienza a manifestar los peores síntomas del COVID-19. Pero la situación es que está en su mente, que es imaginario, y lo cree tanto que es capaz el cuerpo de producir todos los síntomas como si fueran reales. ¿Cuál es el problema aquí? Que no hay medicamento que funcione, porque está en la cabeza de la persona, está en su imaginación. Y ahora mismo estamos pasando por muchas personas que están hipocondríacas y presentan todos estos síntomas, pero no son reales. No quiero decir que es todo el mundo. Estoy hablando de algunas personas. E inclusive tener pendiente algunas que son vulnerables, que ya de por sí tienen el trastorno de la hipocondría, peor todavía. Pero que ahora se ha desarrollado un sinnúmero de personas hipocondríacas con una conducta, con una actitud temporal de hipocondría, que no es más que sentir que ya tienen el virus y comienzan a manifestar todos los síntomas como si fueran reales, pero están en su imaginación. Eso es una consecuencia psicológica que hay que tener muy en cuenta, porque para mejorarlo se requiere de un trabajo específico a nivel psicológico. No lo normal con el que se trabaja la infección por el coronavirus. Hay que trabajar de otra forma a nivel de pensamiento, de emociones, de actitudes con ese paciente. Es la consecuencia psicológica más clara de fenómenos como la propagación de este coronavirus. Esta propensión a asumir que las probabilidades de que estemos contagiados o que nos esté afectando una enfermedad son muy altas, está más o menos presente de forma latente en la mayoría de las personas, pero en algunos casos llega a ser patológico, que aparece en los manuales diagnósticos de psiquiatría y psicología clínica que lo mencioné al principio. Es cierto que esta nueva versión de coronavirus, que ha pasado a transmitirse entre humanos, es bastante más contagiosa que la gripe estacional, pero también lo es que la exposición a constantes mensajes alarmistas puede hacer que muchas personas lo pasen francamente mal de manera innecesaria. Así que todos los mensajes alarmistas extremos pueden producir con mayor facilidad actitud y conducta hipocondríaca. Así que hay que tener pendiente si algunos integrantes de la familia están pasando por una actitud de hipocondría y comienzan a tener síntomas que no son reales. Hay que estar pendiente porque hay que discriminar entre la realidad, que realmente tenga el virus, y que lo esté produciendo su mente. Eso es una consecuencia a nivel psicológica. Otra consecuencia importante a nivel psicológica son los rumores. Trae una situación muy fuerte en este nivel, los rumores. Ante las situaciones que generan incertidumbre, la información se vuelve más valiosa que nunca. Y está claro que la propagación de la enfermedad del coronavirus encaja con esa clase de situaciones ambiguas en la que se especula mucho sobre lo que pasará. No ha ocurrido nunca algo como esto, porque esta especie de virus nunca había saltado de los animales a los humanos. Y a la vez los medios bombardean constantemente con noticias relacionadas con esto, muchas veces exagerando acerca de su peligrosidad, teniendo en cuenta lo poco que se sabe acerca de los riesgos para la salud que supone. Es por ello que lamentablemente estos casos de contagio masivo son capaces de perjudicar a muchas personas a causa de la importancia que se les da a los rumores. Los rumores son, a fin de cuentas, piezas de información cuyo valor
reside en la rapidez con la que pasan de una persona a otra a costa de no haber sido validadas, contrastadas, con el rigor que merecen. Los rumores no son científicos, salen sin investigaciones. Mira lo que está pasando con los rumores. Junior, esto es muy importante que nosotros estemos claros con eso. Las personas que pasan por un momento fuerte emocional, inmediatamente comienzan a llegarle a su mente pensamientos irracionales y perturbadores. Estos pensamientos son, por ejemplo, te vas a morir, tu mamá ya está contagiada, nadie va a salir vivo de esto, todos vamos a quedar con alguna situación como consecuencia de esto. Llegan unos pensamientos que van alterando todas las emociones de la persona. ¿Y qué hacen las personas? Toman como verdad esos pensamientos irracionales que les llegan a la mente como consecuencia psicológica del coronavirus, de la presión, de los rumores, de las informaciones inadecuadas. Ellos lo toman como real y como verdad y comienzan a pasarlo por las redes sociales. Y estas informaciones salen de una mente que está perturbada, que está asustada, que está en pánico, que está recibiendo unos pensamientos negativos e irracionales fuertes y se desahoga a través de las redes. Y eso se va transmitiendo en todas aquellas personas que también están así y algunas que no están y que comienzan. Tú ves que también es un contagio. Sí. Es otro tipo de contagio. Y algo muy importante, Doris, y a las personas que nos están escuchando que decían que se podía ir con dificultad, es porque es allá en el WhatsApp. Como se está transmitiendo en vivo, el de Doris, el audio mío no llega tan potente como el de nuestra hermana Doris ahí en la transmisión en vivo de su Facebook. Te decía, Doris, hablando de esto, de cómo la gente evoluciona con todas estas noticias, hay una parte importante que hay que mencionar. Hay una parte importante que debemos también tomar en cuenta en este programa, los niños. ¿Por qué? Porque ellos están viendo el desespero de papá y mamá y de la sociedad y de lo que está pasando también en ellos. ¿Por qué te digo esto? Porque la niña mía, por ejemplo, ayer, ya yo estoy cansada del coronavirus por aquí, eso es mamá por aquí, me habla por aquí, voy aquí, que la tía, que mami, que tú, que aquello, que lo, oye, me tienen con coronavirus por todos lados. Ella misma como que hasta se satura, me dice, de tanto escuchar solamente a todo el mundo con el coronavirus. Uno tiene que sentarla, como le hemos hablado, mi amor, esto que está pasando así, es como una gripe, esto viene siendo esto, hay que cuidar. Si uno le habla de los cuidados, que tiene que existir, tiene que lavarse mucho más las manos, tiene que saber que no tocar. Y hablándole de todo esto durante que hemos estado en la casa, pero viendo esta parte, también los niños, aquí voy a hablar en cuanto a su sentimiento emocional y a su psicología. Eso fue lo que te dije anteriormente, que si el cabeza de la familia, el que está dirigiendo la familia, está rodeado de las consecuencias psicológicas del coronavirus y es la primera persona que entra en pánico, es la primera persona que está nerviosa o hipocondríaca, es la primera persona que está fuera de control, va a venir grandes consecuencias psicológicas en la familia, porque los niños van a comenzar, el esposo, la esposa, la mamá, los abuelos, van a comenzar a ver esta reacción y eso se va como contagiando, porque el cabeza de la familia es como el modelo, es la persona que yo sigo, es la persona que yo escucho y entonces los niños serán grandemente afectados. A mí me gustaría también en un momento, lo que pasa que el tiempo, trabajar con esa parte de cómo manejar esta área con los niños, porque también tenemos recomendaciones para trabajar con los niños. UNICEF ha mandado algunas recomendaciones, orientaciones de cómo hablarle a los niños del coronavirus, porque ellos también entran en pánico, sus emociones también son afectadas y peor, porque muchos de ellos no saben cómo manifestarla, no la pueden expresar y esto le afecta mucho a nivel emocional a nuestros niños y niñas y adolescentes y también tenemos que tener orientación de cómo manejar en la familia esta situación. Así que yo quiero exhortar a todas las personas que pasan todo el día en las redes sociales poniendo atención a todo lo que envían, a todo lo que dicen, a que tengamos mucho cuidado porque muchas informaciones son adecuadas. Hay que saber discriminar y discernir para elegir las informaciones
de las instituciones que están a cargo de todo lo relacionado al coronavirus, como el Ministerio de Salud, por ejemplo, y no escuchar todo lo que nos cae en las redes sociales de personas que están en ataque de pánico, de personas que están con pensamientos perturbadores, que están en tensión y en ansiedad y se desahogan por ahí y comienzan a decir sus experiencias propias del momento fuerte psicológico que está viviendo y que entonces se va transmitiendo o contagiando a todas las personas que van leyendo esta información y tenemos entonces un contagio masivo de coronavirus emocional. Mira, Dori, hablando de esto, te compartía fuera del aire y decía que vi un video de algo que sucedió allá en Barcelona. Y no sé si ha pasado con más personas, esperemos que no, pero un video donde muestra a un joven que desde la cima de un hotel termina quitándose la vida en este proceso que se está viviendo en todo lo que es Barcelona, España, Madrid, todos esos lugares, donde la gente obligatoriamente tiene que estar encerrada, porque aquí todavía tenemos la libertad de que podemos ir a los trabajos, allá han parado todo, y vemos a personas que aquí tú y yo tenemos un patio, pero sin embargo allá no hay patio, son apartamentos, y el no poder salir, el estar encerrado todo este tiempo, para mucha gente eso es un caos emocional, pero emocional, donde gente que es que ahí te habla tú y yo, te encuentras tú y yo, te encuentras a ti mismo, y ese stop de repente a una vida tan acelerada, a una vida tan ajetreada, óyeme, obligatoriamente tiene que crear un impacto que tenga que ver con las emociones, que tenga que ver con todo lo que tiene que ver con tu inteligencia, con tus emociones, con todo, que hace que la persona cambie y ver a esta persona tan joven lanzarse de ese lugar por algún motivo, por la misma presión que estamos viviendo hoy a través de las redes sociales de este coronavirus, llevar a la gente a la muerte también, a quitarse la vida, que hay que tener mucho cuidado con eso. Los psicólogos y psiquiatras vamos a tener mucho trabajo después que pase esta propagación, porque muchas personas van a quedar muy afectadas en esos niveles, ya que todos no reaccionamos de la misma manera. Seguimos con la consecuencia. Ya mencionamos que una de las primeras es la actitud, conducta hipocondríaca, donde puede producir síntomas reales de la infección del coronavirus, pero que es imaginario. También hablamos de los rumores, que esta es otra consecuencia psicológica que traen los rumores, que acrecientan más los problemas a nivel psicológico. Otra consecuencia psicológica que puede producir el coronavirus es el énfasis en el pensamiento a largo plazo. Otra de las consecuencias más grandes tiene que ver con el miedo a los cambios radicales en el estilo de vida. La expectativa de que los gobiernos implanten medidas políticas que alteren radicalmente el modo en el que vivimos llevan a hacer acopio de bienes. Por ejemplo, algo que se nota ya en los supermercados de varios países. Ya hemos hablado de esa parte. Y a veces el miedo no es tanto a las medidas que adopten los políticos ni las personas autorizadas, sino a una situación de descontrol en la que ni siquiera estén garantizados los bienes básicos. La gente, ¿cuál es el miedo real? El miedo de la gente es que se le acaben los alimentos cuando estén en la casa. El miedo de la gente real es que le descuenten el dinero en su trabajo mientras están en la casa. El miedo de la gente real es que algunos pierdan su trabajo con motivo de esta situación. Tú vas buscando los miedos profundos y vas a ver que no están directamente enlazados al contagio de coronavirus, sino a lo que pueda pasar. Mira, tú acabas de decir algo. Se siente gracioso, pero es la verdad. O sea, la gente tiene miedo más a lo que pueda faltarle, a lo que va a perder, a lo que pueda venir después, que a lo que está viviendo ahora. Y no está contagiada, no tiene coronavirus, o sea, no tiene este virus. Y sin embargo, hay otro virus que es mucho más fuerte que el coronavirus ahora mismo. El que estamos hablando ahora mismo. El miedo. El miedo. El miedo produce todo lo demás. Y
Y lo podemos buscar y lo vamos a descubrir. Que el miedo grande no está en la infección de coronavirus. Ese no es el grande. No te voy a decir que no temamos, que esto. Pero el miedo que está expresando la gente a través de ciertas actitudes psicológicas es más allá. Es lo que te estoy diciendo. Y si pierdo el trabajo, y si me descuentan el dinero, y ese es el trabajo de los doctores, Doris. Por eso es que los doctores están diciendo, quédense en casa, cuídense, no se aglomeren mucho. No es tanto por la enfermedad, no es tanto por el virus, porque ellos dicen, ok, se me infectan todos, no va a haber habitaciones, no va a haber, porque es lo que están evitando. Eso es lo que el mundo que ha sido afectado y a los lugares que ha llegado este contagio, es lo que está evitando. O sea, cesar, parar, que la gente no siga como que esto no es nada, sino es dése quieto, porque es que el contagio del roce de las personas, así se pega este asunto. Entonces, ellos en ningún momento están diciendo el coronavirus está matando. No, se han muerto aquellos que tienen complicaciones con esto, con aquello, con lo otro. Pero no es que este virus ha venido, vamos a acabar con la humanidad. No, lo que quieren es evitar este contagio. Entonces nosotros no le hacemos caso a eso. Y la tensión y la presión y no querernos dejar regir ni gobernar nos lleva a esta consecuencia a la que hoy lamentablemente estamos pasando. También la mentalidad de la gente, porque si la gente entendieran bien el porqué de la cuarentena, su mente pensaría completamente diferente, pero ellos ven la cuarentena como si ya estuvieran enfermos. Sí, esta cuarentena es porque nos vamos a morir, es porque todos estamos enfermos. Y es totalmente lo contrario, es prevención de contagio, prevenir de que te contagie y prevenir de tú contagiar a otro. La cuarentena es la forma de detener. ¿Cómo vamos a detener este contagio, esta infección, esta propagación? Entonces, la cuarentena, esta es la manera. Pero a nivel emocional, muchas personas no están bien educadas y bien orientadas y toman la cuarentena como algo malo, algo que va a pasar, algo que me va a afectar mi futuro, y se van asustando y van teniendo varias reacciones. Y por eso es que tenemos que orientarnos sobre la cuarentena, sobre su importancia y sobre cómo manejarla. Se nos ha dicho demasiado cómo manejar, no demasiado, lo suficiente, cómo manejar para la prevención del contagio. Pero no se nos ha enseñado cómo mantenernos en cuarentena, qué hacer mientras estamos en la casa para que nosotros podamos a nivel emocional apalear esta situación. A fin de cuentas, la investigación muestra que los seres humanos tenemos tendencia a centrarnos en las opciones pesimistas de futuro, dentro de varias posibles opciones que nos parecen razonables. Aunque esto implique perder la oportunidad de ganar, nos preocupa más el riesgo de perder. Esa es una de las grandes realidades por las que estamos en pánico, llenos de miedo. Pensamos más en el futuro, lo que puedo perder, lo que va a pasar, que en este momento real que estamos viviendo. Así que esas son algunas de las consecuencias a nivel psicológico. Repito, a nivel psicológico podemos entrar en pánico, pueden tener ansiedad, actitudes y conductas de hipocondría, pueden tener pensamientos perturbadores, podemos pasar por momentos fuertes de shock emocional, inclusive muchas personas pasarán por estrés postraumáticos y hay muchas personas que están viviendo momentos fuertes de estrés y otras personas que de por sí ya tienen trastornos psiquiátricos, que tienen trastornos emocionales, psicológicos fuertes, pues puede empeorar en estos tiempos como consecuencia de todo lo que estamos viviendo. Así que esas personas que por ejemplo, tienen trastornos de esquizofrenia, bipolaridad, dependencia emocional, aquellas personas que tienen esos problemas y que están medicadas, es un momento crucial para que continúen con sus medicamentos, que no paren los medicamentos, porque pueden hacer crisis en estos días tan difíciles, donde el coronavirus no solamente ataca a nivel de nuestro cuerpo, nuestra salud física, sino que nos hemos descuidado de esa parte fuerte
a nivel emocional, intelectual, pensamiento, sentimiento, toda la parte psicológica del ser humano, que puede empeorar toda la sintomatología física que trae de por sí la infección del coronavirus. Tremendo el tema, señores. Hoy es un día para estar pendiente, hoy es un día para estar informados, señores. Nuestra inteligencia, nuestras emociones, tenemos nosotros que cuidarla, porque esto domina el cuerpo por completo. Aunque usted le digan eso es blanco, si usted lo ve amarillo, Dori, por más que usted le diga que eso es amarillo, usted le diga que eso es amarillo, el que lo ve blanco, lo ve blanco. El que lo ve blanco, lo ve blanco. Entonces, mis hermanos, este tema de hoy es un tema para que tomemos conciencia, para que nos tranquilicemos, para que no nos alborotemos, para que nosotros verdaderamente pues podamos ser inteligentes y astutos, pedir la sabiduría como lo hizo Salomón. Dame sabiduría para regir este pueblo, dame sabiduría, y es lo que hay que pedir, Señor, sabiduría para entender. Como le decía yo a Dori ahorita, yo llamo a este tiempo y este proceso año de misericordia, año de gracia, año de Dios hablar. Algo está diciendo el Señor a raíz de todo esto. Pero nosotros tenemos que hacer esto. Le decía a Dori ahorita, el Señor cambió los planes de todos nosotros, de la iglesia, de todo. ¿En qué sentido? En que nos dijo tranquilícense y escuchen. Hoy todos teníamos proyectos, planes y quizá una agenda llena de retiro, Dori, que teníamos para estos tiempos. Han cambiado todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Nosotros también como personas de fe, en primer lugar, creyentes del Señor, que estamos dentro de una comunidad, que estamos en los medios de comunicación, que decimos conocer de Dios, tenemos que entender y saber y tener la inteligencia de saber de que un plan y un propósito tiene Dios y que en todo en Dios obra para bien. Entonces, mis hermanos, estar confiado, cuidar, claro que está eso, hay que cuidarse y hay que escuchar las noticias que vienen de fuentes seguras, no cualquier noticia. Señor, otra cosa, Dori, los memes, la chercha, que todo hoy día también han tomado esto como un relajo. Esas son actitudes psicológicas también. No vayas tú a creer que es diferente. Son mecanismos de defensa a nivel psicológico. Buscan la manera de escapar, de evadir. Buscan la manera de no pensar, porque eso le produce ansiedad, eso le produce ciertas emociones y sentimientos, ciertas reacciones fisiológicas que la persona quiere evitarla. Y entonces busca estos mecanismos, para mandar chercha, para reírse, porque esto lo relaja, esto lo hace sentirse un poquito más seguro, y mientras que a otra persona, pues esto le preocupa más. Así que esa es otra manera, otro mecanismo psicológico que utilizan los seres humanos para bajar la ansiedad, para anestesiarse un poco, para erradicar esas emociones que están viviendo. Que entonces, en unos momentos yo voy a comenzar a darle las estrategias de cómo vivir esta cuarentena. Pero en el aspecto espiritual, que eso no lo podemos tratar, esto hay que hacerlo por niveles. Hoy estamos tratando el nivel emocional, psicológico. Se ha tratado mucho ya el nivel físico, de salud física. Nos falta trabajar el nivel espiritual, que ese es otro tema, otro programa aparte, porque lleva su tiempo. Entonces, ahora vamos a tratar las estrategias para vivir en cuarentena. Y en otro momento deberemos tratar cómo lidiar con los niños, cómo ayudarlos, que eso también es otro tema. Deben ser varios programas para ir desarrollando este tipo de temas que pueden orientar a la comunidad. Ustedes pueden llamar, no se contagia por el teléfono. Pueden llamar y hacer preguntas a nivel psicológico, porque a nivel de salud eso le toca a los médicos. Yo puedo orientar un poco según lo que he escuchado, pero mi área es psicología y es ahí donde puedo orientar un poco más en este aspecto. Una de las áreas más importantes, porque ya acerca de la salud, yo creo que todos conocen cuáles son los síntomas, cómo se da, qué da, qué no da, y todas las informaciones ya de los síntomas médicos, clínicos, ¿verdad? Ya creo que la población debe de estar enterada. Y hay muchas formas de enterarse, está en todas partes. Claro, esto en cuanto a la medicina, médico y clínico ya está. Ahora, en esto de la psicología, es sumamente importante lo que la gente a veces no queremos tocar. Estos puntos importantes, las emociones,
los cambios que trae todo esto, las actitudes, cómo lo afrontamos, cómo lo enfrentamos, qué consecuencias, qué efecto crea esto en mi dolor. Usted sabe, la gente que no puede ver noticias desagradables porque inmediatamente su estilo de vida se bloquea, su actitud, su ánimo, todo cae por el suelo. Y hay gente que se empeña en ver cosas desagradables. Lo que pasa es que hay una fobia relacionada con las noticias. Hay personas que le tienen mucho miedo a ver noticias porque no quieren contarse con nada negativo, porque eso lo pone nervioso, le da sudoración, ataque de pánico, y hacen todo lo posible por evitar enfrentarse con este tipo de situación. Y no están orientados de cómo manejar la situación. Yo creo que es hora de escuchar una musiquita o algo. Y después, porque nos queda ahora trabajar con las estrategias, que quiero que ustedes tengan tiempo de buscar lápiz y un papel para que anoten estas estrategias de cómo vivir en este tiempo de cuarentena en su casa, y así lo puedan desarrollar en estos días. Sí, ustedes sigan con nosotros en esta programación especial que tenemos en el día de hoy para ustedes. Vamos a escuchar esta hermosa interpretación. Pídaselo usted también, ahí en casita, en el lugar que usted se pueda encontrar. Vamos a decirle al Señor: entra, Jesús, toma mi vida, toma mi ser.